Vamos a abrir la Biblia en esta mañana a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Tienes Biblia? Por favor, compártela allá con la persona a tu lado. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a leer Efesios capítulo 6, empezando en el versículo 10. ¿Todos estamos? Muy bien. Efesios 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que el Señor nos enseñe en esta mañana. Aquí en su palabra vamos a mantener la Biblia abierta aquí para estudiar el pasaje versículo por versículo, a ver lo que Dios tiene que enseñarnos en esta mañana. Así de pie vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana con gratitud. Gracias por la obra de Jesucristo por nosotros en la cruz de Calvario. Gracias por la sangre del Cordero que fue derramada para que recibiésemos vida y perdón de pecados. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que nos ha sellado para que sepamos que somos tuyos, Señor, quien dentro de nosotros clama: Abba, Padre. Oh Señor, en esta mañana confesamos que tu reino es sempiterno y que tú, Señor, estás aquí reinando, y nos sometemos a ti
para que escuchemos tu voz hablándonos por el Espíritu Santo. Señor, llena tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu, para que proclame tu palabra, que la enseñe con claridad y para que escuchemos tu voz hablándonos en esta mañana. Señor, glorifícate. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podéis tomar asientos. Y también recordemos apagar los móviles para que podamos todos estar atentos a la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí han ido a la plaza de Cibeles alguna vez en Madrid? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Alguien no ha ido? ¿Alguien no conoce Cibeles? Víctor, tú no conoces la plaza de Cibeles. Alguien tiene que invitar a Víctor al centro a tomar café. Ir donde Cibeles es uno de los sitios más icónicos de Madrid. Bueno, ahí está muy bien, a la orden dice, vamos. Pero todo lo que hemos visto, Cibeles allá, que está en su carro y está con toda la fuente allá en el centro de Madrid. ¿Alguien se ha preguntado quién era Cibeles? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Te has preguntado quién es Cibeles? ¿Sabes quién era Cibeles? Cibeles en la antigüedad era una diosa pagana que fue venerada inicialmente en lo que hoy en día es Turquía y era considerada la diosa de los dioses. Entonces poner a Cibeles allá, es decir, esta sí es la gran jefatura. Esta es la más importante, esta es la diosa de los dioses, y le adoraron a Cibeles con ritos orgiásticos, perversos, desenfrenados. Esta carta, donde leímos en esta mañana, ¿a quién está dirigida? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los, ¿alguien leyó aquí? A los Efesios. ¿Tú sabes dónde está Éfeso? ¿Alguien sabe dónde está Éfeso? En Turquía. Ojo, en la misma Turquía. Y si tú lees en el libro de Hechos capítulo 19, tú vas a ver que mientras que el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, mientras que Pablo estaba ministrando en Éfeso y el evangelio se extendió, entonces en algún momento muchos de la población se alborotaron. ¿Por qué? En Éfeso había un templo inmenso, de gran belleza. Ese templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Ese templo fue dedicado a la adoración de la diosa romana Diana. Diana de los Efesios. Y si tú lees en Hechos capítulo 19 que los que eran de Éfeso se levantaron en manifestación contra los cristianos, porque decían estas ciudades de Diana, y gritaban 2 veces en el libro de los Hechos, gritaban, grande es Diana de los Efesios, una diosa pagana. Y con el tiempo, siendo que las dos eran de Turquía,
la gente empezó a no distinguir entre Cibeles y Diana, hasta que llegaron a ser casi la misma diosa, con la misma adoración perversa. Y la gente en Éfeso se levantó contra el evangelio porque los que se convirtieron dieron la espalda a dioses paganas para seguir al Dios verdadero y único. Dieron la espalda a la adoración perversa, demoníaca, para adorar a Dios a través del Señor Jesucristo, el justo y santo de Dios. Conflicto espiritual. Líneas de batalla bien marcadas. Y desde aquel entonces hasta hoy hay conflicto espiritual entre dos reinos. El reino de Dios y el reino del príncipe de este mundo. Y cuando tú te entregas a Jesucristo, te estás entregando a Él quien ha vencido a Satanás, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero el enemigo no quiere aceptar. Y va a hacer todo lo posible para ponerte oposición. Como había oposición en Éfeso contra los cristianos, detrás de esa oposición había fuerzas espirituales. Cuando hay persecución, cuando hay división en el pueblo de Dios, cuando hay en tu propia vida esa oposición de seguir a Cristo de todo corazón, tú puedes estar seguro que Satanás está ya buscando bajarte. Él busca tu derrota espiritual. Por eso Pablo dice en versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Este es un conflicto espiritual. Tú dices, no, pero hombre, yo puedo manejar estos problemas o yo entiendo todas estas cosas y yo puedo. Si tú estás confiando en tu propia fuerza, vas a ser derrotada. La única victoria en esta batalla espiritual es a través de tu unión con Jesucristo el vencedor. Solamente en Él. Porque en la cruz de Calvario, Él exhibió públicamente a Satanás absolutamente derrotado. Y Él está sentado en su trono alto y sublime sobre todo principado y potestad. La victoria está en Él. Estos enemigos, según aquí en el versículo 11, tienen nombres. Dice versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, las estratagemas del diablo. El diablo, su nombre es Satanás, que significa adversario. Él es llamado en Apocalipsis el dragón, la serpiente antigua. Y desde el mismo huerto de Edén, Él busca
destruir la obra de Dios entre los seres humanos. Es una guerra espiritual. Pero juntamente con él en el versículo 12, Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, es decir, lo que normalmente llamamos demonios, que están bajo el mando, según lo que entendemos de la Biblia, de Satanás y tienen la misión de destruir la obra de Dios en tu vida y en este mundo. Nota el conflicto aquí, porque en el versículo 11, la última frase, dice contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Es decir, es un conflicto. Es una guerra. Algunos dicen, no, pero, hombre, la vida cristiana, pues, es más bien como un paseo en el parque. Uno está redimido, está perdonado, todo le va a ir bien un momento. Un momento. En Cristo Jesús, sí hemos recibido perdón y somos hechos hijos de Dios, pero eso no quiere decir en ningún momento que el enemigo no quiera afligirte, atacarte y destruir la obra de Dios en tu vida. Yo recuerdo estando hace años en Cali, Colombia. ¿Algún caleño por aquí? Mire esos caleños benditos que sois, hombre. Colombia, la tierra de mi alma. Pero yo estaba visitando en ese momento porque vivía en Bogotá, estaba predicando en la primera iglesia presbiteriana en Cali y caminaba hacia la iglesia por el parque municipal, allá se me olvida, el Parque de la María me parece que se llama allá en el centro de Cali, y yo iba despreocupado. Eso está frente a todas las oficinas administrativas, pero el parque se extiende para allá, hacia la iglesia. Yo iba sin pensar en nada, y a menos y menos personas. Yo sé que lindo, es un día lindo, clima perfecto allá en Cali. Y yo como que estaba solito, yo veía unos 3 muchachos por allá, pero bueno, no pensaba nada en ese momento. Antes de que yo supiera, uno vino de atrás y me agarró, y otro me puso un cuchillo en mi cara diciendo, bueno, danos todo. Allá me atracaron. Me quitaron la argolla de matrimonio. Y me quitaron el orgullo. Porque me daba cuenta que yo no era capaz de defenderme a mí mismo contra 3 muchachos. Y yo te digo, a veces es como si estuviésemos andando en el parque despreocupados y no pendientes. Y el enemigo llega. Estamos en guerra. Tenemos que estar pendientes. No temerosos, Porque hay gente que dice, no, yo temo a Satanás, qué barbaridad, bueno, Satanás ya está por aquí, por allá. No, un momento. Satanás ha sido absolutamente derrotado por Jesucristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice Pablo en Romanos 16 que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies.
Y en Apocalipsis dice que vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Y nuestro testimonio que Jesucristo es Señor. No, amigo, no hay por qué temer, pero tampoco por qué ignorar. Porque hay personas que dicen, no, pero, pues hombre, Satanás es un mito. Y esa caricatura que todos piensan de Satanás, un ser de color rojo que tiene tridente y tiene cachos. Eso es un mito. Bueno, la verdad es que esa imagen es algo mítico. Pero Satanás no es ningún mito. Él tentó a Jesús en el desierto, ¿te acuerdas? Él estuvo en el huerto de Edén. No es un mito. Algunos no creen en su existencia, pero hay otros, y esto es lo que temo aquí aún entre nosotros, hay algunos que tienen un interés, un enfoque excesivo y malsano en Satanás. Y cualquier cosa que le va mal es el demonio. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos me han dicho, no, el demonio me ha hecho, me ha hecho que yo hiciera esto. No. El demonio no te hizo que desobedecieras. Tú desobedeciste. No es culpa de él. Seguramente te tentó, qué sé yo, pero... Y a veces la gente dice, no, pero algo anda, por ejemplo, si algo anda mal con el micrófono, bueno, reprenden al demonio del micrófono, pues. No, mira, esto es absolutamente ridículo. Y es malsano. Porque sea que uno ignore a Satanás o que sea que uno sea obsesionado con Satanás, los dos extremos son dañinos y equivocados. Con Satanás lo tratamos tal vez como esta moneda. Yo tengo esta moneda y lo pongo aquí, pues yo veo todo lo que está, pero yo veo que hay una moneda. Sí, es decir, no, yo sé que está allá. Yo sé que está allá. Pero veo todo alrededor, no me enfoco en la moneda. Pero si yo tapo un ojo y yo empiezo a mirar solamente a la moneda, ¿qué veo ahora? ¿Qué veo ahora? Solamente la moneda. No veo nada alrededor, solamente esto. Y hay gente que hace lo mismo con Satanás. Empiezan a enfocarse en Satanás, obsesionarse con Satanás. Mira, amigo, lo mejor que tú puedes hacer es quitar tus ojos de Satanás y ponlos en Cristo. Ponlos en Cristo. Identifícate con Cristo y con su victoria. Fortalécete, como dice Pablo, versículo 10, en el Señor. Y ponte toda la armadura de Dios. Esa es la imagen de un soldado romano. Sí, porque al fin Pablo, ¿tú sabes de dónde está escribiendo Pablo esta carta? Desde la cárcel, en Roma. Y si tú vas a Roma hoy en día, tú vas a ver al final del foro lo que llaman la prisión marmetina, donde tradicionalmente Pablo estaba. No sabemos si estaba o no, pero es la tradición. Y desde la prisión romana, viendo soldados romanos todos los días, él está escribiendo, ponte la armadura, como un soldado romano vistiéndose para la batalla. Porque hay que velar. Dios nos dice en 1 Pedro, velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Obsesionarse no, pero sí velar. Hay que estar pendiente. Y es interesante aquí en el versículo 13, donde Pablo dice, tomad toda la armadura. Él empieza a usar estos verbos, estas frases como metáfora de que uno se vista, porque dice versículo 14, estad pues firmes. Es un mandato. Y es interesante, en este pasaje 3 veces aparece este término, estar firmes. Y esto es lo que Dios quiere. A veces la gente dice, no, que el Señor me quite toda tentación, me quite todo el ataque del enemigo. No, amigo, Él dice, está firme. Versículo 11, para que podáis estar firmes. El versículo 13 al final, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora el versículo 14, estad pues firmes. Hay cristianos que son como niños fluctuantes, altibajos. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Él no quiere que estés allá fluctuando, sino que estés firme. Firme en la fe. Y si uno toma, como digo, esta metáfora de vestirse espiritualmente, nota el versículo 14, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados, versículo 15, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es como que uno se está vistiendo. ¿Qué significa vestirte de toda la armadura de Dios? Significa que uno se apropia de la verdad en Cristo Jesús para su propia vida. Es una actitud de fe donde uno tiene los ojos puestos en Jesús y está considerándote muerto a sí mismo y vivo para Jesús en unión con Él. Satanás te dice que tú no vales nada, que tú no tienes ninguna santidad, que no eres digno de ser cristiano. Eso es lo que Satanás te dice. Pero lo que la palabra de Dios dice es que tú has sido comprado con la sangre de Jesucristo. Él te ha hecho hijo de Dios. Tú eres amado por Dios. Y estás sentado con Cristo en los lugares celestiales sobre todo principado y potestad. Vístete de esa verdad. Vive según tu identidad verdadera en Jesucristo. Versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesús mismo dijo, yo soy, ¿sí?, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Considera a Jesucristo y lo que Él dice. Aprópiate de esa verdad en Cristo Jesús. Cree la verdad. Vive según la verdad. Vive según tu identidad verdadera en Cristo. Y ojo, en esa identidad tú también eres verdadero. Habla la verdad. Ojo, si tú hablas mentiras, ¿estás imitando a Jesucristo?
Jesucristo nunca ha mentido. Entonces, ¿a quién estás imitando? A Satanás. Dice la Biblia que él es mentiroso desde el principio. Mintió en el mismo huerto de Edén para vencer a Adán y Eva. Ojo, si tú mientes, te estás poniendo como el diablo. Y te estás ubicando en un sitio de derrota espiritual. Y como dice Pablo en el capítulo 4, aquí de Efesios, en el versículo 27, no deis lugar al diablo. Y si tú mientes y sigues mintiendo, estás dando lugar al diablo. Y después tú dices, no, pero, ¿por qué Satanás me está afligiendo tanto? ¿Por qué tengo tanta lucha en mi vida espiritual? Es porque te has abierto la puerta con tu desobediencia. Cierra la puerta. Arrepiéntete. Vuelve a tomar la verdad de tu identidad en Cristo y vive resistiendo a Satanás y sometiéndote a Dios. Y Él huirá de ti, dice en Santiago. A veces la gente dice, no, yo tengo que huir de Satanás. No, amigo mío, huye de la tentación, dice la palabra. Sí, la tentación, sí. Esa imagen pornográfica, huye de ella. Apaga el ordenador. Si es necesario, echa el ordenador a la basura. Huye de la tentación. Si tú sabes que cada vez que hablas con una persona, tú terminas chismeando, quita su contacto de tu móvil. Huye de la tentación. Pero resiste a Satanás. No tienes por qué temer. Tú puedes estar firme en Cristo Jesús. No creas sus mentiras. Cuando Él te acusa, cuando Él te dice que no sirves para nada, tú dices, no, pero mi Señor me ha dicho que yo soy hijo de Dios, nacido de nuevo, y que Él nunca me va a desamparar, nunca me va a dejar solo. Yo soy de Él y Él es mío. Resístelo con la verdad y no des lugar al diablo. Yo no sé cuántos cristianos viven creyendo mentiras. Pueden ser mentiras de falsa doctrina que han escuchado en internet. Predicadores de YouTube que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y creen mentiras. O creen mentiras de las acusaciones de Satanás o tal vez voces del pasado, qué sé yo. No sigas creyendo mentiras. Cree la verdad. Cíñete de la verdad. Amárrate de Jesucristo. Está firme. Firme. También dice versículo 14. Vestidos con la coraza de justicia. Mire, hermanos míos, yo recuerdo una vez estaba predicando en México, yo no sé quién era realmente, un hombre se me acerca después de la reunión y me pregunta, pastor, ¿en qué está tu justicia? Nadie me había hecho esa pregunta, nunca y nunca después.
¿En dónde está mi justicia? Yo recuerdo que le dije, yo no tengo justicia propia. Jesucristo es mi justicia. Y es la justicia para cada cristiano. Porque somos justificados delante de Dios no por nada que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y fue en la cruz que Dios logró 2 milagros. En la cruz, Dios atribuyó a Jesucristo mi pecado y tu pecado, si tú eres cristiano, si tú te has entregado a Cristo por la fe. Allá en la cruz, Dios atribuye a Jesucristo mi pecado. Pero ahora por la fe en Él, Dios me atribuye a mí y a todo hijo de Dios la justicia de Jesucristo, la santidad de Jesucristo. Por eso vez tras vez en el Nuevo Testamento los cristianos son llamados los santos de Dios. Tú dices, no, pero yo no soy ningún santo. Mira, hermano, tu identidad verdadera en Cristo Jesús es que Él te ve como Él ve a su propio Hijo y tú eres santo de Dios. Vive según tu identidad. Vístete de la justicia que es tuya en Cristo Jesús. Esta justicia no está en ritos religiosos. Uno dice, no, yo voy a ser justo delante de Dios porque estudio en los grupos o que yo asista a la iglesia o porque yo dé mis diezmos. No está en ritos religiosos. Tampoco en leyes morales. No está en fetiches. No está en el cambio de comportamiento. He hablado con personas que dicen, yo no me entrego a Jesucristo porque todavía mi vida no está en orden. ¿De qué estás hablando? Solamente Cristo puede poner tu vida en orden. Entrégate a Cristo tal como estás. Arrepiéntete. Entrégate al Señor. Porque Él no te acepta por cambiar tu comportamiento, sino cuando tú por la fe confiesas tu necesidad y te entregues a Cristo. Esta justicia solamente en Cristo vive conforme a tu justicia. Vístete de esa justicia, anda en santidad. Si tú desobedeces la palabra de Dios, ¿estás imitando a Jesucristo? No, Él nunca desobedeció la palabra. Él fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿A quién estás imitando? ¿Al padre de la rebelión? ¿A Satanás? No des lugar al diablo. Vístete de la justicia de Cristo todos los días. Mantente firme. Hay una guerra. La batalla es feroz. Pero ánimo, Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. También en esta armadura, sigue en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Cristo es nuestra paz. Justificados en Él tenemos paz con Dios. Y esta paz viene a nosotros, como dice aquí, porque hemos creído en el Evangelio. Las buenas nuevas. Yo no sé si he dicho esto aquí antes, pero yo me sorprendo cuántas veces los cristianos nos confundimos con el Evangelio. En serio, alguien te pregunta, ¿cuál es el evangelio? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo respondes? Hay personas que dicen, no, pero tienes que dejar de fumar.
Tienes que empezar a asistir a la iglesia. Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que dejar de bailar y tomar. Mira, un momento. El evangelio no tiene que ver con un cambio de comportamiento tuyo. El evangelio no tiene nada que ver con algo que tú hayas hecho para Dios. Ningún sacrificio tuyo vale. El evangelio es la persona y la obra de Jesucristo. El evangelio es que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. El evangelio es que Cristo resucitó de los muertos y Él vive hoy. El evangelio es que ascendió a la diestra del Padre y está encima de todo principado y potestad y vuelve otra vez. Ese es el evangelio. Créela. Sométete al evangelio, la verdad. Y no des lugar al diablo. Martín Lutero decía que los cristianos tenemos que predicarnos a nosotros mismos el evangelio. ¿Cómo así? No, mira, es como mirar en el espejo. Yo sé que en la mañana esa es cosa fea, pero bueno. Entonces, pero, bueno, por lo menos cuando yo me miro en el espejo en la mañana. Pero bueno, entonces, pero tú miras en el espejo. Tú miras en el espejo y, bueno, yo estoy mirándome al espejo. Esteban, tú eres un vil pecador. Y no tienes ninguna esperanza delante de Dios en ti mismo. Pero Esteban, hay buenas nuevas. El Hijo de Dios murió por ti para que tú no tuvieses que morir. Y ahora tú tienes vida eterna y tú eres hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. Anímate. Prediquémonos el evangelio a nosotros mismos. A veces nosotros luchamos y fallamos, fracasamos y decimos, no, pero yo no sirvo para nada. Yo soy un pecador imposible cambiar. No, mira, hermano mío, tu autoconmiseración no te redime. Tu flagelación no te va a redimir. Lo único que te redime y te cambia es Jesucristo. Quita tus ojos de ti, ponlos en Cristo y no des lugar al diablo. Pero nota aquí en el versículo 15 que dice, calzados los pies ¿con qué dice? El apresto del evangelio de paz, con la preparación constante de tener la disposición de proclamar el evangelio en cualquier momento, aunque nosotros no nos demos cuenta, al compartir el evangelio con otros, estamos poniéndonos la armadura de Dios contra el enemigo. Es decir, que la misma proclamación del evangelio es guerra espiritual. Es de armas tomar. Es estar a la ofensiva en esta guerra. Es el conflicto espiritual por excelencia porque las almas de los hombres están en juego. Predica el evangelio. No temas. No dejes que las mentiras de Satanás te paren de compartir las buenas nuevas de otros, a otros. No dejes que las mentiras de Satanás cierren tu boca. Proclama a Cristo. Es parte de la armadura. No des lugar al diablo. Estate firme.
firme. Dice versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es el medio por la cual nos apropiamos de estas verdades en Cristo Jesús. Es por la fe que somos salvos en Cristo, pero también es por la fe que seguimos firmes. Es por fe que te mantienes firme. Y cuando llegan lo que dice aquí, los dardos del fuego del maligno, las flechas llameantes de Satanás, las puedes apagar por la fe. Una de las dardas de Satanás, una de sus grandes herramientas, es el temor y la ansiedad. El temor y la ansiedad. Y cuando pensamos, pero Señor, ¿qué pasará si? ¿Qué va a pasar si esto llegara a suceder? Y empezamos a pensar en todos los escenarios posibles e imposibles. Y quedamos paralizados en ansiedad. Dardos agudos son. Pero la fe las extingue, porque la fe dice, frente al temor y la ansiedad, yo soy hijo de Dios, Dios está en control de mi vida, ni un pelo puede caer de mi cabeza sin la voluntad de Dios. Él es soberano y confío en Él porque está obrando todo para mi bien. Y vences al enemigo. Toma ese escudo de la fe. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Todo lo que Cristo ha hecho por ti, no la eches a la tierra. Aférrate de todo lo que Cristo ha hecho. No des lugar al diablo. Mantente firme en Cristo. Pero no solamente hay armadura aquí armadura defensiva, ¿no? Porque dice versículo 17, la última parte, y tomad la espada. ¿La espada de quién? Del Espíritu, el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Yo te digo, en esta batalla espiritual, si tú sales sin conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia, tú entras desarmado. Indefenso. No tienes con qué pelear. Dice que es la espada del Espíritu porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Al leer este pasaje hoy estamos escuchando palabras del Espíritu Santo de Dios. Es palabra inspirada del Espíritu, es la espada del Espíritu. Esa espada ahora está cortando algunos corazones porque dicen hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Cuando Cristo fue tentado en el desierto por Satanás, ¿cómo venció la tentación? ¿Te acuerdas? Citó la palabra de Dios. Ojo. Citó del Antiguo Testamento, de Deuteronomio.
Tú dices, no, Deuteronomio. Sí, Deuteronomio. Yo nunca he leído Deuteronomio. Léelo pues. Porque te digo, si tú no guardas la palabra de Dios en tu corazón como un tesoro, vas a entrar en este conflicto indefenso, desarmado. Medita en la palabra, estudia la palabra y sobre todo obedece la palabra. Porque Santiago nos dice que no seamos simplemente oidores olvidadizos, como algunos de vosotros sois. Sino hacedores de la palabra. Si tú dices que tú crees la palabra de Dios y no la obedeces, ¿eso qué es? A veces la gente dice que tiene fe. Mira, dice Dietrich Bonhoeffer, el famoso pastor de Alemania que se murió en un campo de concentración de los nazis. Él escribió un libro, yo recomiendo el libro, El coste del discipulado. Y él escribe en ese libro, solamente el que cree puede obedecer. Y solamente el que obedece realmente cree. Si tú realmente crees la palabra de Dios, obedécela. Es la espada del Espíritu en tu vida para este conflicto espiritual en el cual te encuentras. No des lugar al diablo. Sumérgete en la palabra. Toma la espada. Mantente firme. Firme. A veces la gente lee este pasaje y llega allá hasta la espada del Espíritu y dice, no, la armadura ha terminado. Un momento. Sigue aquí. Dice versículo 18, orando en todo tiempo. Toda esta armadura en esta guerra espiritual, arma poderosa es la oración. Es buscar a Dios, es clamar a Dios. Es en la oración que tocamos el trono de Dios en Cristo Jesús. Y podemos encontrar socorro y misericordia en esta guerra espiritual. Nota en el versículo 18 cuántas veces se repite la palabra todo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo el tiempo. Orar. En el versículo 17 era la espada del Espíritu. Noten el versículo 18 que es con toda oración y súplica en, ¿qué dice? En el Espíritu. En el Espíritu Santo. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Hay otro término que vemos en este mismo libro de Efesios que es andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Háblame. Estamos ahora. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué andar según la palabra? ¿Cómo? Andar en obediencia a la palabra. Andar bajo el control del Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, estás andando bajo el control del Espíritu. Lo mismo en la oración. Si tú oras en el Espíritu, estás orando bajo el control
del Espíritu. Estás pidiendo que el mismo Espíritu Santo te guíe en oración. Y nota que Pablo agrega versículo 19, y por mí, ora por mí. Orad por mí a fin de que al abrir mi boca, versículo 19, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Bueno, el Evangelio no es misterioso. Misterio aquí significa algo revelado de parte de Dios. Esta revelación del Evangelio. Dice versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, escribiendo de la prisión, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos orar que el Señor nos mantenga firmes, pero también que el Señor nos dé denuedo a compartir el Evangelio. Porque en este conflicto espiritual en que nos encontramos, hay que proclamar el Evangelio con valentía. ¿Cómo debemos hablar? Hoy en día, con todo lo que estamos viviendo en la sociedad, ideología de género, libertinaje sexual, derechos por todos menos los cristianos. ¿Cómo vamos a hacer? Orando que el Señor nos dé valentía y denuedo a proclamar el Evangelio. Nota que dice aquí en versículo 18, y aquí voy terminando, que oremos, la última parte, por todos los santos. No solamente es orar por ti solo, es orar por los hermanos. No criticarlos, sino orar por ellos. Y orar en esta misma forma, que se mantengan firmes, que no bajen la guardia y que tengan denuedo para proclamar el Evangelio. Déjeme decir esto. De todos aquí en la iglesia, ¿quién más necesita oración? ¿Quién más? ¿Quién es la persona que más necesita oración de los demás? Bueno, todos necesitamos. Yo diría, el pastor necesita oración, más que todos. Porque si el enemigo le puede desanimar, si el enemigo le puede quitar fuerzas, si el enemigo le puede hacer caer, ¿qué impacto va a tener eso en la iglesia? Hay que orar por el pastor y por los líderes. Por todos oremos, pero especialmente por los líderes, porque hay una guerra. Hay una batalla, hay un conflicto. Pero no temáis. Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Padre, gracias. Gracias por la armadura de Dios. Gracias, Señor, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Señor, que podemos tomar todos los días esta armadura de verdad, de justicia, del evangelio de paz, de la salvación y la fe, de la espada del Espíritu. Y, oh Señor, de la oración, guíanos en la oración, los unos por los otros, para que estemos firmes en este día malo y para que proclamemos el Evangelio
con todo denuedo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Gracias a Dios.